Y ya estamos en comunicación con otro hombre que seguramente conoció mucho a Francisco, pero yo quiero saber si lo conoció también mucho a Bergoglio. Estamos con el Gringo Castro de la UTEP. ¿Cómo te va, Gringo? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Decime cómo estás viviendo esta jornada. La verdad que es una tristeza saber que no está más en vida, pero el legado que dejó es muy profundo, muy fuerte. Fundamentalmente, el planteo que le hizo de entrada a los movimientos populares, ¿no? El primer encuentro que tuvimos. Claro, ¿cuándo fue? eh, y eso, mirá, pasaron muchos años. Yo creo que fue 2014. Si no fue 2014, fue 2013, en el Vaticano. Eh, y después, ese encuentro fue más reducido. Hubo 150 compañeros y compañeras de movimientos populares de todo el mundo. Y después al otro año se hace el de Bolivia. Eh, Hubo otro en el Vaticano que fue otro compañero, varios compañeros, pero yo no fui porque me pareció interesante que vayan otros. Y, y hubo otros encuentros por Zoom, en algunos participé, en otros no. Pero el, el planteo que hace a los movimientos populares es un planteo que la verdad no nos hizo nadie, ¿Cuál era el planteo ningún de, dirigente de ningún lado. ¿Cuál era el planteo? Ya era Francisco, entonces, estamos hablando Sí, sí. de Francisco. ¿Cuál era el planteo Sí. de Francisco y a vos te sorprendió que ese planteo del Papa viniera de un hombre que supo ser Bergoglio o te pareció una continuidad? No, como yo tenía relación, digamos, a través de la CETEM en ese tiempo con Juan, estaba al tanto del pensamiento de Bergoglio y también de los encuentros que se habían hecho por temas de trata, ¿no es cierto?, de distintas cosas, distintas misas que se hicieron por los cartoneros, por problemas de trata, ahí en Constitución. Así que yo estaba al tanto, digamos, sin haberlo conocido, ¿no? Sin haber charlado con él, pero estaba muy al tanto. Y después cuando dijo lo que dijo, hay algunas cosas que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos iniciando la CT con eh, muy negados por todo el mundo, o sea, por los sectores políticos, por los sectores gremiales, o sea, negados en el sentido de que nadie entendía lo que queríamos hacer. Y él planteó la necesidad de organizarse gremialmente como un derecho, Claro. ¿no?, de los trabajadores que estén formalizados o estén en el marco de la economía popular, que en ese momento no me acuerdo cómo lo llamábamos, pero lo dijo de una forma que realmente es producto de la reflexión con nuestros compañeros y de una mirada hacia el pueblo distinta, ¿no?, de cercanía, como las características de él, ¿no?, que tenía una actitud de cercanía con el pueblo. ¿Cuál era la Y eso es muy relación que él importante. tenía con los sacerdotes de las villas? Mira, yo entiendo que cuando no eran tantos sacerdotes, digamos, curavilleros, él dio un apoyo grande, ¿no?, para su desarrollo. Eh, Como los curas gestionando recursos y apoyando los sectores más vulnerados, ¿no?, con problemas de adicciones, bueno, con problemas de alimentación, con problemas en términos educativos. Y ahí dio un apoyo fuerte. Inclusive hay una anécdota de en un momento, eh, no me acuerdo qué quería hacer el gobierno de la ciudad, no me acuerdo si quería privatizar la Villa 31. No recuerdo bien, pero la decisión fue de Francisco de trasladar los restos de Mujica a la Claro, villa claro. Fue y histórico frenó eso. toda posibilidad de que alguien quiera, ¿viste? Completamente histórico Con fue el, eso. claro, Estratégico. eso fue impresionante y además, bueno, me parece ahí que ahí hay ahí se fortaleció, me imagino, cualquier tipo de vínculo, pero indudablemente tenía una mirada de lo popular
siendo él un hombre formado, ¿no? Muy formado y formado en las clases medias, ¿no? Mm. Como muchos de nosotros. Pero que aprendió muchísimo. Tiene una mirada distinta. Es la mirada de la cercanía, ¿no? Característica que tienen muchos dirigentes de movimientos populares y dirigentes de movimientos populares. Sí, te iba a preguntar la Eh, relación que él tenía con las compañeras, ¿cómo era? Mirá, siempre de mucho respeto a ver, en todo su papado, incorporó como nunca mujeres al Vaticano, ¿no? Algo muy resistido. Sí, Y tenía una gran valoración del trabajo comunitario de las mujeres, ¿no? Siempre de los barrios populares, pero digamos, muy de preguntar esas cosas, ¿no? ¿Cómo te va con esto? Hasta cómo hacer la comida? Sí, la mirada de cercanía es una cosa que me parece que es un don, ¿viste? Más que el respeto y la cercanía. A mí me ha tocado alguna vez ir con funcionarios a nuestros barrios y esos muchachos no sabían qué preguntarle, ¿viste? A mm. la gente. Vos sabés que No sabían cómo encarar una charla, no sabían, totalmente. porque no había habido cercanía previa, ¿no? Claro, Entonces, claro. lo de compartir un mate, estar tiempo, ¿no? Y de visita, ¿no? Estar Lo tiempo, que en la década del 70 se decía no te des un baño de pobre, ¿no? claro, Esta claro. historia No, de no, me por pego eso, una vueltita por ahí y ya soy sí, sí. revolucionario, sí. Bueno, yo creo que eso lo tenía muy claro, muy trabajado, con mucho respeto, sin ir a bajar línea, ¿viste? Claro. ¿Ir a Que escuchar? también ¿Escuchaba? ¿eh? Y Él sí, sí, sí. Sí, escuchaba. a ver, yo no he tenido trato fluido como el trato que puede haber tenido Juan, ¿no? Juan tenía un Claro. trato muy fluido, ¿Cómo está Juan? pero ¿Está mejor de para mí salud? era de una escucha profunda, ¿eh? ¿Cómo está Juan? ¿Está ¿Cómo? mejor de salud? Mira, hoy no hablé con él. Bueno, pero estaba bien estos eh, días ya. sí, sí, sí. Bueno. No, está bien, siempre va a estar bien. Pibe joven. Siempre va a estar bien. Sí, Vos sabés que hace un sí. rato pasábamos un audio de una entrevista que le había hecho un periodista extranjero allá en el Mm, Vaticano y sí, el atrevido le preguntó, ¿usted cómo aprendió a ser papa? Y en esto que vos estabas diciendo recién, se me vino claro. la pregunta de vuelta, ¿no? Es decir, ¿usted cómo aprendió a Sí, hablar sí, con la gente de la villa? Se aprende, claro. se ejerce, ¿no? Y sí, no, el tema de la escucha es muy importante, ¿no? En todo caso, meter lo que uno piensa, ¿no es cierto? O sea, hay valores que son fundamentales. A mí me parece que Francisco ha sido un hombre que pasó por este mundo ampliando el amor y ampliando el saber, ¿viste? El conocimiento, Mm. que se te lo garantiza escuchar. Y, y hablar lo necesario, ¿no? Ser sencillo para decir las cosas, ¿no? Los grandes líderes, grandes, han sido así, Han sido así. ¿no? Gringo, Que te entienden todo el mundo, ¿viste? es el último de los nuestros, digo, aquella corriente que te No, acordás que era de los, no sé, los nicaragüenses, sí. Elder Cámara, y toda Mm. esa corriente a la que No, nunca uno sí, hubiera dicho que Bergoglio suscribía, digo, es la verdad. Y después claro. se revela como un papa que en lugar digo, no lo hablaba, sino que ejercía ese tipo de papado, como los que te estoy Claro, lo que mencionando. pasa que, lo que pasa que llegar a papa es una cosa, Es grosso, sí. es, son cosas de Dios, Sí, cosas de Dios, ¿no? O sea, sí, no se excede. O sea, para mí, ¿qué tenía Bergoglio? Que era más amplio que cualquiera de los que vos me nombres, claro, porque exactamente. podía incorporar lo de todos estos compañeros. Por ejemplo, viste que siempre hubo algún tipo de tensión entre la teología del pueblo y la teología de la liberación. Sí, Que la teología del pueblo, hay algunos que plantean, es parte de la teología de la liberación, pero siempre se caminó con cuál es la tensión que se producía o que se sigue produciendo.
¿no? Si vos recibiste mejor educación, comiste todos los días, no tuviste grados importantes de violencia, ¿y de qué manera vos te acercás a los que padecieron todo eso? Sí, Bajando línea, ¿no? O caminar juntos, ¿no? sí. Que es una de las propuestas de Francisco, ¿no? Caminemos juntos. Francisco Y era en el de caminar caminar, juntos. y Vos sí, sabés que viene el hay encuentro una sinodal, nota, el planteo sinodal. recién acabo de nombrar una nota que salió en la revista Supernova, no sé si la tenés, después te la mandamos, si no, te Bueno, mandamos el link, mandame, sí. porque, bueno, es una de la revista, se llama Supernova. La nota es a Emil Secuda, que es teóloga, Sí, y sí, Milce la conozco bien. bueno, es una extensa entrevista a Emilce, donde, que Sí. sale ayer la nota, ¿entendés? Una nota que explica, o intenta explicar, o por lo menos se sumerge en los vericuetos mentales de la conformación de el pensamiento de Francisco. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice, esto no es la teología del pueblo, fíjate que lo estoy abriendo ahora para hacer textual, esto no es la teología del pueblo o la teología de la liberación, es la teología. O sea que lo que hace él es la teología directamente. Claro, sí. ¿Vos qué pensás de Superó. ese pensamiento? Yo no soy un teólogo ni un estudioso, ¿viste? Soy un militante popular que fue haciendo un camino también, ¿viste? Cuando la primera vez que fui a un barrio, pequé de soberbio como todo el tipo de clase media que va a un barrio, ¿no? Sí, a todos nos retaron. No, creyendo que iba a ayudar, ¿viste? Yo no soy de escuchar, pero creyendo que yo iba a ayudar, y después terminé dando cuenta que el proceso comunitario que se da tanto en el aprendizaje como en la lucha por los derechos de nuestros compañeros es lo que te ayuda a vos también como parte, ¿no? No es que vos vas a ayudar a nadie. Y eso es dialéctico, me quedó muy claro, me quedó muy claro en, qué sé yo, habré tardado un tiempo, pero en unos meses ya tenía claro que era eso, ¿no? Que hoy Francisco lo traduce, bueno, caminemos juntos, ¿no? Soñemos juntos, caminemos juntos. ¿De dónde conoces a Cuda? Y bueno, tuvimos varias reuniones antes que ella vaya a hablar al Vaticano. Ella estaba muy interesada por algunos planteos que hacíamos algunos compañeros. Y hemos inclusive estado en algún panel juntos. Sí, es muy buena. Es un cuadro importantísimo, ¿verdad? Sí. Sí, por eso también su incorporación al Vaticano. Al Vaticano, ¿no? Es la primera mujer teóloga en el Vaticano, y después hay otra que incorporó Francisco, una mujer, a la parte de la economía. Mirá, qué lugar. Claro. Qué lugar clave. Y tenían carpeta, creo que tenían carpeta seguir incorporando. No, eso ha sido muy importante. ¿Crees que se ha ido lo que era nuestra mayor y más contundente barricada contra el avance de la derecha? Porque, bueno, como a Papa no llega cualquiera y era el presidente, el mandante de millones y millones y millones de personas, ¿lo ves de esa manera o crees que vamos a poder? No, que vamos a poder, seguro, siempre creo eso. Claro. Si no, no vamos a casa. No puedo dejar de creer en eso. A veces tengo bajones como todo el mundo, ¿no es cierto? Pero, mirá, yo estoy yendo los miércoles con la Virgen de Luján, voy con unos compañeros a acompañar la lucha de los jubilados. Cuando ves jubilados que van con, viste, esos andadores, con rueditas, y están ahí en primera fila para, por ahí, que te gaseen o que te repriman. Sí. Nosotros ya ganamos, con esto ya está. Si estos compañeros dan ese ejemplo, ¿viste? Es muy difícil. Y después, bueno, te puedo decir, ejemplos hay por todos lados, pero eso es muy conmovedor, ¿viste? Estar ahí, viendo que en cualquier momento te viene el zarpazo y están ahí, siguen ahí. El otro día me contaron un chiste muy divertido respecto de la marcha de los miércoles. A mí el chiste divertido porque es de humor negro, y a mí el humor negro me encanta. Que una persona le decía a otra, ¿no? Un hombre o una mujer o viceversa. Le decía, en mi época
los que manifestaban y llevaban la delantera eran los estudiantes. Y el hombre se da vuelta y dice, negra, son los mismos. Claro. No me digas que no es bueno. Sí. Está bueno el chiste. Pero bueno, mira, Francisco habló mucho sobre el diálogo intergeneracional, ¿viste? Sí. Entre los veteranos. Yo ya tengo casi 60 años. Y encima estoy jubilado también. Un pendex. No, pero te quiero decir, a mí me cuesta, el otro día tuve la posibilidad de hablar con grupos de pibes de 13 años, o 12 años, eran de la primaria, en un encuentro que se hizo en Moreno, y la verdad que de escuchar, porque mucho no quise tampoco intervenir. Y bueno, fue para mí muy importante, porque no tengo ese diálogo, ¿viste? Y a mí me parece que hay que promoverlo, y Sí. Francisco lo promovía, lo decía Sí. directamente, ¿no? Hay que hablar con los pibes. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en San Norberto, donde vivimos como 20 años ahí con Mariel. Mariel es de ese barrio, digamos, nacida y criada. Uh-huh. Mariel, no sé, mi compañera. Sí, la intendente de Moreno. Ella hacía taller de leyenda cuando casi no había libros de leyenda, y termina logrando, ¿no? Que los abuelos del barrio le vengan a contar los cuentos que no le habían contado ni siquiera a sus hijos. Entonces venía la generación de los nietos, venir a contarle los cuentos. Qué hermoso. ¿No? Las leyendas, y llegó a hacer eso, llegó por iniciativa habíamos organizado un centro cultural, iniciativa propia, ¿no? De decir, bueno, esto es importante. Esa transmisión se cortó, ¿viste? En alguna manera, por la influencia de las redes, bueno, sí, por tantos problemas. Mucho individualismo con el tema del telefonito. Sí, porque, viste, siempre fue difícil juntarse con el abuelo, ¿no? Para charlar. Por ahí te juntabas a comer, pero charlar, alguna charla profunda, y Francisco lo promovía, lo planteaba. ¿Viste? Promovía, eso es hermoso. O sea, es que a mí eso me dan mucha espera, me dan ganas de que pasen esas cosas, digamos, ¿no? Porque viste que todo se dedica a la infancia, y yo digo, hay un montón, una fuente de sabiduría en esas personas de 80 y pico, más que ahora tener 90 años es normal, viste, ya no es una cosa extraordinaria. Es impresionante. A mí sinceramente de pibe me gustaba hablar, bueno, con mi abuelo, lo adoraba, el único abuelo que conocí, Nicolás, y después me gustaba mucho hablar con los viejos porque viste, vos se aprende, no hay manera de no aprender. Es la gente que tuvo experiencia. Además, tiene la calle. Yo creo que se va a ir dando, Yo creo que se va a ir dando. Bueno, vamos a empujar, manera. ¿Te parece? Empujamos para que pase. Claro. Viste que empezamos en una... Yo creo que, sinceramente, lo de los miércoles tiene que tener un apoyo nacional de organizaciones populares. Por ejemplo, en el mismo horario que se hace eso, bueno, en distintos lugares hacer entrevistas, decir, bueno, ¿quiénes son los que apoyan esto? ¿No? Que salga públicamente todo el mundo a decir, che, yo la verdad que apoyo esta lucha, estoy de acuerdo con que los jubilados tienen que ganar más, y ahí hay algo que está pasando que no sé cómo explicarlo, que puede nutrir a otras luchas, ¿no? Pero lo último que dijo desde el balcón el Papa Francisco, habló de los jubilados. Fue lo último que dijo, era casi un mensaje interno, diríamos nosotros, era un mensaje para acá, era sobre los jubilados del mundo, pero bueno, como nosotros sabemos lo que está pasando acá, fue un mensaje casi, te diría, argento, ¿no? Fue para nosotros. Che, mirá qué personaje, Francisco, que empezamos una nota que podía ser dolorosa y ya estamos imaginando cosas como hacer, cómo multiplicarnos, cómo continuar, lo vital que es este tipo. Y cómo va a ser muy difícil que hablar de él en pasado. Yo creo que él va a estar presente, ¿no? Todo el tiempo. Así es. Gringo, una maravilla que hayas pasado por acá, porque así me gusta recordar a la gente con vitalidad, y sobre todo porque está vivo en su tarea. Y después dependerá de todos nosotros que esa tarea continúe viva, el fueguito. El fueguito. Así es. Gracias. Bueno. Chau, chau. Por favor, gracias a ustedes. Chau. Chau.